Cuando uno llega por primera vez a la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan de ese tiempo, cuando llegaron a la iglesia y se sintieron bien cobijados por la iglesia. Así como que, híjole, es la nueva experiencia, es la nueva oportunidad, me saluden y me conoce. Con el tiempo, pues resulta que es una hermandad, se pone un ambiente diferente y llegas a amar y apreciar a las personas con las cuales te rodeas. Ahí puedes saber lo que significa ser aceptado, cómo es un trabajo, una vida en comunidad y algunas otras cosas más cuando estás en situaciones de adversidad. Disfrutas ese primer amor en la iglesia. Pero cuando llevas tu vida espiritual a un nivel mayor, donde solo vas más allá del simple congregarte, sino que expones tu vida hacia el servicio, entonces es cuando eres confrontado con una serie de cosas que te lleva a retos mayores. Recuerdo muchas conferencias, proyectos y ministerios con los cuales estuve relacionado a través del tiempo, que verdaderamente retaron mi vida de fe. Algunos ministerios, viajes de misiones de corto plazo, comunidades rurales a las cuales visitábamos y aún viajes a otros países. Ahí metíamos caravanas médicas, escuelas de verano, proyectos de construcción de iglesias, construcción de pozos de agua, viajes de apoyo, y bueno, era una dinámica muy interesante. Había organizaciones misioneras como Wycliffe, que con un trabajo de traducción de la escritura a diferentes lenguas ha logrado tener un impacto muy fuerte. Nos tocó ser testigos de la entrega de la Biblia al Mixteco en una comunidad en Oaxaca, en la zona de la Sierra de Oaxaca. Algunos ministerios de liderazgo como que tienen su propósito capacitar a los líderes de las iglesias, el ministerio de Ili, el ministerio de Haggai. Haggai está padre porque invitan un mes entero a estar en Hawái, todo pagado. Entonces dices, no, pues sí voy, ¿no? Lo que no te dicen es que te tienen 12 horas en conferencias, ¿no? Conferencias como la de Willow Creek y vamos, tantas más. Agencias misioneras que tienen objetivos específicos, ya sea por zona geográfica, por grupos étnicos o por algún otro criterio. Trabajamos con ministerios como CAN, que ahora es Camino Global, con MIMEDS, con MIVAN, la Ventana 1040 y el trabajo en donde no se ha predicado el Evangelio. Operación Movilización, que tenía un ministerio muy diversificado, pero uno de los más grandes que me impactó es que ellos tienen barcos. Y entonces ellos con sus barcos recorren el mundo entero y no es otra cosa más que bibliotecas flotantes. Entonces llega el equipo de Operación Movilización a Filipinas y se estaciona y la tripulación del barco predica durante 2 semanas en este país y después se sube toda la tripulación y se van al siguiente país y así están recorriendo el mundo entero. Operación Movilización y tantos otros ministerios. Ministerios que tienen un enfoque para edades jóvenes. Por ejemplo, el Ministerio de Niños como APEN, el Ministerio de OANSA, que creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir. El Ministerio de Compasión Internacional, que está impresionante. Estaba leyendo algunas estadísticas de Compasión Internacional. El día de hoy, este ministerio de becas y de padrinado para niños sostiene 1.350.000 niños en todo el mundo, en 30 diferentes países. Es algo impresionante lo que hace Operación Movilización. Y si hablamos de ministerios para jóvenes, pues está Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, el grupo de Atletas en Acción que se infiltran en las universidades para predicar el Evangelio. Tuve contacto con una escuela de fútbol que se llama Ambassador, futbolistas profesionales dan clínicas de fútbol en zonas rurales y a través de esto predican el Evangelio para Cristo. Hay otro grupo que se llama Atletas en Acción, que se dedican específicamente a trabajar en las universidades con atletas de alto rendimiento. Ese es su énfasis y su actividad específica. Y ya no hablemos de los otros ministerios como asilos, casas, hogares y todo esto. Ministerios
y más ministerios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todos estos ministerios tienen filosofías, visión, misión, objetivos, presupuestos, metas, personal y tantas cosas diferentes. Pero tienen algunas cosas en común. Todos estos ministerios de los cuales les he hablado tienen fundamentos cristianos. Tienen fundamentos cristianos. Las iglesias sostienen estos ministerios. Las gentes que están en las iglesias son las que patrocinan esto. Pero tienen otra cosa en común, y esto tiene que ver con su gente. Cada una de las personas que se involucra en este tipo de ministerios tiene una facultad especial. Tienen que salir de su área de comodidad, de su área de confort, de su área de estabilidad. Porque cada uno de estos ministerios por lo menos te reta a ir y llevar tu fe a una línea mucho mayor de lo que estabas acostumbrado a hacer. De ahí que nosotros tomamos esta frase que ni recuerdo dónde la escuché, pero la hice como un proyecto personal. Si quieres ver a Dios actuar de maneras increíbles que jamás has visto, tienes que empezar a involucrarte en aquellas cosas que nunca antes te habías involucrado. Porque esa es la única manera de ver a Dios trabajar en esa área especial. Este es el sentir del pasaje del día de hoy. Para entender lo que significa una vida de humildad y una vida de gozo que Dios pide de nosotros, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra área de comodidad y tomar retos mayores. Así que con esto en mente quiero que abran su Biblia en Filipenses capítulo 2. El pasaje lo conocemos, es un pasaje sumamente conocido, altamente predicado, muy utilizado para diferentes énfasis teológicos, prácticos. Y entonces vamos a tratar de sacar una perspectiva fresca de este pasaje. Dice así Filipenses 2, verso 1. Uso versión 60, ustedes si usan otra versión acompáñenme. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando hablamos de gozo, estamos hablando de aquellas cosas que deben de producirse en nuestra vida, entendiendo que no son el resultado por circunstancias externas. Como todos sabemos, el gozo es el resultado de algo que sucede en nuestro interior, que lo produce el Espíritu Santo y que se permea, se hace evidente hacia el exterior, pero no al revés. A diferencia de la felicidad tiene circunstancias externas que producen un bienestar, una sensación de placer. El gozo es algo que sucede en el interior y que brota hacia el exterior. Y dice, ¿cómo poder sentir gozo? El verso 1, les decía a los hermanos el día jueves, encuéntrenme el verbo conjugado en el verso 1. Y entonces los puse a hacer un ejercicio. Se van a dar cuenta que no existe verbo conjugado. Entonces, el verbo conjugado se encuentra al principio del verso 2, en una forma imperativa. Dice, completar mi gozo. ¿Pero cómo completar el gozo? Basado en 5 frases condicionales del verso 1. 5 frases condicionales que ahí se encuentran. Primera frase condicional. Si hay alguna consolación en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, es Dios mostrando su abrazo a través de las circunstancias. Ese consuelo que es permanecer al lado de la persona. Cuando puede estar todo de cabeza, pero encontramos en Dios los elementos mínimos necesarios para enfrentar dicha situación. Si hay un consuelo en Cristo, dice, gózate. Segunda frase condicional, si hay algún consuelo de amor, en la representación más intensa de ir al lado de.
pero este caso movido por el amor sacrificial, porque usa la palabra ágape. Aquí podemos ver a otras personas estando a tu lado hasta el punto o grado tal del sacrificio. Es cuando esa persona deja su zona de confort para estar contigo. Y dice, gózate si tienes un consuelo de amor. Interesante que el verbo nos da la opción. Gózate si estás dando algún consuelo de amor. Tercera frase condicional. Si hay alguna comunión en el Espíritu. Utiliza la palabra koinonía, que tiene que ver con la unión común dentro del Espíritu de Dios. Es cuando podemos encontrar unidad en aquello que a Dios le ocupa, en aquello que a Dios le interesa. Una unión común en aquello que para Dios es importante. Gozarnos con aquello con lo que Dios se goza. Frase 4 dice, si hay algún afecto entrañable. Esta relación de ternura, o también podría darse compasión. Mirar por aquellos que son indefensos o vulnerables. Y la quinta, si hay alguna misericordia. Misericordia tiene que ver con dar aquello que la persona no merece. No merece. Perdón, no dar lo que la persona... Ya me hice bolas. No dar lo que se merece. No dar lo que se merece. Gracias. Ya, ahora sí quedó claro. Es esta acción enfocada en mostrar bienestar hacia los males de otros. No pagar mal por mal. Y la pregunta para nosotros, ¿qué completa tu gozo? ¿Qué completa tu gozo? ¿Qué es aquello que te produce esa sensación de placer? Y algunos podrían decir, pues cuando mi equipo queda campeón. ¡Por supuesto! Les decía ayer a unas señoritas, cuando una persona se enfoca tanto y se adhiere tanto a un equipo y toda su realización está fundamentada en el triunfo de un equipo, puedes entender por qué se pueden agarrar a golpes en un estadio. Porque su felicidad depende de que el equipo gane. ¿Qué te produce gozo? ¿Cuando nació tu primer hijo? Y no sé, pero hasta donde yo sé, cuando nace el primer niño, sobran los chillones. Es una sensación única, incomparable e inigualable cuando tienes a tu hijo en tus brazos. Pero ¿qué tal cuando estás orgulloso de alguien? Esa me la encontré en Facebook. Cuando estás orgulloso de alguien. Y no, bueno, ustedes pueden ver a las mamás, ¿verdad, Beca? Publicando ahí en Facebook. Y cuando se acababa Beca empezaba Diana, ¿no? Porque estamos orgullosos de nuestros hijos. Y primer lugar en esto y segundo lugar en esto. Y qué cosa. Están orgullosos, están felices. ¿Qué tal cuando se hizo realidad ese anhelo de esperanza? Estuve buscando una foto de Lidet recién graduada, pero no la encontré así que me gustara. Le iba a poner, entonces por eso puse esa. En la foto que estabas así en el Facebook, estabas agachada, y dije, no la voy a poner. Pero ¿cómo te sentiste cuando te graduaste? Cuando dijiste, bien. ¿Qué tal cuando conseguimos aquello que buscábamos? ¿O a quién buscábamos? Por supuesto, coloqué elementos sumamente sanos, de los cuales es altamente probable que muchos estaríamos compartiendo el mismo sentimiento de gozo. Ahora quiero llevarlos a la otra línea. Puede ser que haya otras cosas que te produzcan la misma sensación, pero que su fuente no sea tan sana, o tal vez tristemente provoquen lo contrario. El punto de estas cosas, aquellas cosas que me producen gozo, ¿le producirían la misma sensación a Dios? ¿Qué es lo que le produce esa sensación
de gozo a Dios. ¿Qué es aquello? Y a mí me queda claro que lo que le produce gozo a Dios es cuando Él puede ver a la iglesia como Él la pensó, como Él la imaginó. En el año 2010, el estado de Veracruz sufrió una de las más grandes inundaciones de las cuales podemos tener memoria. Pueblos, ciudades enteras quedaron abajo de 5 o 6 metros de agua. Cuando llegábamos a las comunidades, encontrábamos personas que nos daban testimonio que tenían que romper puertas, abrir casas y encontrar a las personas ahogadas en el lodo, principalmente gente mayor que no le dio tiempo de salir y que tenían que abrir y sacar a las gentes porque estaban comunicando ya una infección, porque estaban muertas y las encontraron de la cintura para abajo enterradas en el lodo. Entonces, como iglesia surgió esta necesidad, lanzamos el reto y después de una campaña breve de pocos días, logramos juntar cosas que pudiéramos llevar a esta comunidad. Buscábamos una comunidad que tuviera una iglesia para que no utilizaran los recursos con fines de beneficio personal o fines políticos. Entonces buscábamos una iglesia que estuviera en una comunidad donde pudieran repartir las cosas y todo esto. Quiero mostrarles un pequeño video del resultado de esta campaña. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. ¿Y ese es grande? Grandísimo, grande, le queda pequeño a él. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor.
hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Nosotros queremos ser ese joven que llegó y puso sus panes y sus peces delante del Señor. Y el Señor va a hacer la obra para multiplicar. Sabemos que esto no es suficiente, pero sabemos que estos son nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Y que el Señor se encargue de hacer la obra de bendición. Reciban esto en el nombre del Señor y de la Iglesia de la ciudad de Puebla. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Les testificaba el equipo del jueves que muy pocas ocasiones he podido encontrar un equipo tan divergente. Chavos que ni en la vida llegaban a la iglesia, al grupo de jóvenes, llegaban el domingo al culto porque los papás los llevaban, y en esta comunidad nos unimos todos en un mismo sentir. Y creo que es un ejemplo de lo que estamos tratando de comunicar. Gozarnos en aquello que Dios se goza. Aquello que puede producir identidad, participación, involucramiento, visión conjunta, integrar a la iglesia en un vínculo de aquello que genera la bendición de Dios hacia otros lugares. No significa uniformidad. Los propósitos y las estrategias pueden ser muy diferentes en el cuerpo de Cristo, pero no podemos perder de vista aquel plan que Dios tiene en mente, la honra y la gloria para nuestro Dios. Si una estrategia honra a Dios, por supuesto que debiera de completar el gozo en una persona que busca los intereses del reino. Este preámbulo nos ayuda a entender los siguientes versículos. Vamos al verso 3, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La enseñanza tocante a la humildad es una definición compleja. Dice algunas personas que cuando sabes que la tienes ya la perdiste. Algunos dicen es aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Posteriormente se refiere a una persona que recibe con sumisión y confianza las pruebas. En internet encontré un concepto que me gustó. Dice, es el conocimiento de tus propias limitaciones y debilidades como sumisión. Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. Me gusta. Miguel de Cervantes dice en un famoso coloquio que se llama Coloquio de Perros, dice lo siguiente: la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. No tienes una virtud si no hay humildad. Desde el punto de vista virtuoso consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos por ellos. Del mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, interesada ni egoísta, como lo es una persona soberbia, quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. Podemos seguir citando algunas referencias de humildad, pero la mejor referencia que nos da es el pasaje mismo.
dice así: nada hagas por contienda o por vanagloria, no lo hagas por pelear, no lo hagas por discutir, no lo hagas por quedar bien, no lo hagas por un beneficio personal. No tienes razón de ser aquello que haces en el pueblo de Dios si lo haces por cualquiera de estas motivaciones. Dice: no estima a los demás cada uno como superiores a ti mismo. Ubicar los intereses, las necesidades en otras personas. Dice también: no mires por lo tuyo propio. Es esa pastillita que cambia la soberbia en humildad. Vivimos en una sociedad caída, en que en ocasiones parece que todos buscan jalar agua para su propio molino. En ocasiones la gente quiere abusar o hasta manipular a otros. En ocasiones inconsciente, pero en otras ocasiones plenamente consciente de lo que está buscando. Y de manera tal encontramos frases. El mexicano es muy dado a las frases y a los dichos. Dice: primero mis dientes y luego... Claro, ¿verdad? Así debe de ser. A que lloren en tu casa, que lloren en otra, es mejor que lloren en otra. Dice: un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo, cuando tú te estás muriendo de ganas de hablar de ti. Es esa persona que ni siquiera te deja espacio para que hables. ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo vencer esta inercia a la cual estamos sujetos cada uno de nosotros? Vamos a ver lo que dice los versos siguientes. Dentro de este concepto de buscar humildad, se nos presenta el ejemplo por excelencia, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesucristo? ¿Cuál es su ejemplo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el texto: siendo en forma de Dios, podríamos decir de la misma sustancia de Dios, es decir, siendo Dios mismo. Dios mismo, como dice Colosenses 1, el creador del universo, el sustentador del universo, estando en su condición de Dios, no se aferró a ser Dios. Dejó su posición. ¿Qué necesidad tenía Dios para encarnarse? Piensa un poco en las implicaciones. Adhiere naturaleza humana a un cuerpo espiritual de manera permanente. Se sujeta a las leyes humanas de espacio y tiempo. Antes Jesús no tenía esos problemas. Se hizo vulnerable hasta el punto de delegar a la creación misma su cuidado. El Rey del universo, el creador y sustentador de todo, se dejó cambiar los pañales por un humano. Se dejó cuidar y proteger por los hombres. Se sujetó al gobierno humano. Se permitió ser sujetado a las leyes y a los gobiernos humanos, y aún estando en un gobierno humano se permite estar sujeto a él y se permite ser castigado injustamente hasta morir. Por esta razón es que no existe ejemplo humano que pueda compararse con esto. No hay ejemplo ni trayectoria de hombre alguno que quisiera siquiera comparar con lo que hizo el Señor Jesucristo y que el ejemplo no resulte insultante. Se despojó a sí mismo. El término que usa es keno, de ahí el término kenosis. Tiene que ver con vaciarse, despojarse, desvanecerse. La mejor forma de explicarlo es que renuncia a sus intereses o a su posición, pero no a su esencia, es
es decir, no deja su deidad. Y después dice, toma forma de hombre. Esto es una unión con lo anterior y tiene que ver con sumar a su forma espiritual una naturaleza humana. Esto recibe el nombre en los aspectos teológicos de unión hipostática. Dos naturalezas que se unen en una sola, donde no pierde atributos ni una ni la otra. Completamente Dios, completamente hombre. Y la mejor referencia que tenemos es a Jesús, el hombre, el Hijo, el humano, y a Cristo, el Mesías, el ungido. Y por eso se llama Jesucristo, porque tiene las dos naturalezas. Dice un investigador, es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. Cristo es Dios en la carne, es plenamente Dios y plenamente hombre. Así tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana. Decididamente no es mitad Dios y mitad hombre. Nunca perdió su divinidad. Continuó existiendo como Dios, aun cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su eterna naturaleza divina. Consecuentemente, en Jesucristo está esta unión en una sola persona, de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. Te reto a una cosa: busca en toda la Biblia, en algún momento donde Jesús haya usado sus atributos divinos para un beneficio personal. No lo vas a encontrar. Porque todas las veces que hizo un milagro, que hizo algo espectacular, fue por beneficio y bendición para otras personas. Este Dios encarnado se humilla hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hay una pregunta en esta semana, y dice: ¿qué es lo que más admiras de la encarnación y del sacrificio de Cristo? Y yo digo, para mí, la vulnerabilidad del hombre. La vulnerabilidad del hombre, teniendo todo, deja todo. Y por eso no quiero ilustrarlo con nadie más, porque el ejemplo de Jesucristo es incomparable. No existe ejemplo humano, ilustración correspondiente, acto de entrega que siquiera quiera compararse de manera remota con lo que hizo nuestro Señor Jesús. No hay otro rey del universo humillado, no hay comparación. Dice el texto que por esta razón Dios lo exalta, y lo exalta hasta lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que Dios lo exalta hasta lo sumo. El término quiere decir que lo colocó en un lugar tan alto que no hay otro mayor, donde estaba antes de su encarnación, pero ya no por méritos de ser hijo, sino por méritos personales. Les dejo este texto, ahí guárdenlo, Hebreos 2:10. No lo busques, lo leo. Porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Déjame decirlo de otra manera para que esté más claro. Le convenía al Padre, conforme a los propósitos de salvación de nosotros, que perfeccionase a Cristo por medio de las aflicciones. Cristo tenía que sentir y sufrir como hombre, para que entonces pudiera entendernos. Y por eso dice Hebreos: abogado tenemos, alguien que puede entender perfectamente tu lucha, alguien que sabe lo que significa tu tentación, que sabe lo que significa tu vulnerabilidad, que sabe lo que significa tu incapacidad.
El Dios hombre encarnado te entiende perfectamente y por eso puede ser el perfecto sacerdote, el intercesor, el único que puede entender lo que está pasando con todos nosotros. Y dice que le da un nombre que es por encima de todo nombre. Es decir, el nombre de Jesucristo tiene en sí mismo la esencia de su posición. Pero recuerden, no solo por su naturaleza divina, sino por sus méritos humanos. Y dice que lo coloca por encima de toda la creación. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Algo que ha sucedido. Jesucristo es Rey. Jesucristo está en el trono. Independientemente de si lo reconoces o no, Él está en el trono. Pero habrá un momento donde todo el mundo doblará su rodilla delante del Padre. Y me encanta cómo termina este texto. Y todo esto ha sucedido para la gloria del Padre. Ni siquiera para su propia gloria. No hay entrega que se pueda comparar con la de Cristo, ninguna. Si nos hacemos llamar cristianos es porque queremos seguir este ejemplo de entrega. La literalidad de esta afirmación que estamos haciendo hoy nos debería de llevar a una reflexión donde quedamos indiscutiblemente acorralados. Puedes estar pensando, bueno, es Jesús. Yo soy un simple mortal, ¿qué hago? ¿Qué hago para que otras personas no abusen de mí? ¿Cómo puedo crecer en la enseñanza de la humildad sin que otros abusen, me hagan perder el tiempo, me hagan perder recursos necesarios o me provoquen en situaciones que no son sanas? Déjame darte 5 ideas, no son absolutas, pero que pueden ayudarte en esta dinámica de reto de fe. Primero, nunca ese bien debe de atentar contra ti ni contra el bien de otros. Ese criterio que utilizan los gobiernos de que muera la menor cantidad posible no se aplica a los criterios de Dios. Nunca el bien de Dios atenta contra el bien de otras personas, incluyendo el tuyo. No puedes dar aquello que no tienes. Se escucha obvio, pero no lo es. No puedes amar si no te amas. No puedes dar si no tienes. Así que solo puedes dar lo que tienes. Es lo que la persona necesita, no lo que la persona desea. Tenemos que aprender a diferenciar esto. Muchas veces somos atrapados en lo que nuestros hijos desean, no en lo que necesitan. Y tenemos que aprender a diferenciar. Y cuando ayudemos a una persona, cuando mostremos humildad hacia una persona, piensa que es lo que necesita, no lo que quiere. Sé objetivo en cuanto a la motivación. Tiene que estar una motivación fuera de ti. Algunos dicen que no existe el verdadero altruismo y que todos recibimos algún pago por lo que hacemos. Bueno, es un tema a debatir. Pero el punto es que si tienes ganas de bendecir a alguien, tienes que ver una necesidad en otra persona. No tienes que pensar en ti. Y esto es también para todos los que se involucran en un ministerio. No te involucras en un ministerio pensando en ti. Te involucras en un ministerio pensando en las vidas a las cuales quieres impactar. Busca que la persona vaya hacia la independencia y no al revés. Busca que la persona forme independencia y no que sea dependiente a ti y cada vez más. La idea es ayudarlo a volar, no que sea más esclavo tuyo. Esto puede tener una aplicación en la dinámica de la vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Vamos, tiene aplicaciones impresionantes. Cambia la forma en la cual nos relacionamos con los demás.
Sin embargo, esto es un reto individual, pero ahora quiero hacer un reto congregacional. Algunos de los ministerios en los cuales estamos preparándonos para ministrar en el verano como iglesia. Esta se llama Ranchito con Esperanza. Hace 8 días hablé un poquito de ellos. Necesitamos un equipo de 20 personas que se van a quedar allá y algunos que tal vez puedan viajar para trabajar, para bendecir la vida de estos niños. Nadie te lo va a agradecer. Es más, es altamente probable que vas a tener que pagar por ir. Y vas a tener que invertir. Es un reto, le decía a los jóvenes, si no estás dispuesto a ir a hacer esto para servir y bendecir las vidas, mejor no vayas. Porque el reto que queremos hacer es bendecir la vida de estas personas. Vamos a tener 2 juntas, el 5 y el 19 de junio, y vamos a trabajar para organizar cómo vamos a llevar bendición a estos lugares, a este lugar. Los señores que ven ahí a su izquierda son los que están al frente de la casa hogar, Jesús y Amy. Los papás de 18 niños y aumentando. No hay presupuesto que alcance. No hay presupuesto que alcance. Los salones no tienen instalación eléctrica. Falta tabla roca para los salones, para los baños. Falta los centros de lavado. Lava 18 mudas de ropa todos los días. Falta equipo. Falta trabajo con los niños en el verano. Bueno, este es el reto, 10 y 11 de julio. Y nos queremos preparar. Ellos altamente probable nos visiten antes aquí en la iglesia para que los conozcamos, porque quieren tener una relación más cercana y que a través de esto podamos entablar algo más concreto con ellos. Hay computadoras que están envirulentadas. Hablar con Julio, vamos a formatearlas para que puedan trabajar. No lo que quieren, lo que necesitan. Yo tengo tiempo, qué bueno, invertámoslo sabiamente. Segundo proyecto, campamento de verano de jóvenes. Te la pongo bien fácil. Otro ministerio donde vas a tener que pagar por ir a trabajar. Qué lindo, ¿no? El reto es bendecir la vida de los jóvenes. Entre más adultos vayan voluntariamente trabajando, bajamos los costos para los jóvenes. Necesitamos un staff de 25 personas para bendecir la vida de los jóvenes. Y muchos de ellos van a tener que pagar por ir a servir. Tenemos que trabajar en equipos de consejeros, equipos de actividades, equipos de cocina. Necesitamos gente para devocional, gente para actividades, gente para especiales, gente para alabanza, gente. Y estoy claro que se puede. Estoy claro que es la oportunidad. No esperes que los jóvenes vayan y te digan gracias. Sería bueno, pero no lo esperes. No es para eso. Hay un libro que se llama Disciplinas Espirituales y dice, ¿quieres cultivar esta área de humildad? Empieza a ayudar a otros sin que te lo reconozcan. Y si no lo saben, mejor. Ahí está el reto. Así que Iglesia Rey de Reyes, yo pongo las cosas en la mesa y que Dios trabaje con sus corazones. Que Dios ministre sus vidas de la forma adecuada, no solo para que cultives esta área de humildad como la del Señor Jesús en tu vida personal, en tu área específica, sino para que también te unas con otros que tenemos el mismo sentir y producir el gozo de Dios en aquellas cosas que a Dios le involucran, en aquellas cosas que a Dios le importan.
búsquenme a manera personal, si alguien está interesado. Padre, ahora dejamos esto en tus manos. Señor, si hay alguien que está inquieto en el nombre de Jesús, no lo dejes tranquilo, Padre. No lo dejes tranquilo hasta que él entienda qué es lo que tiene que hacer, hasta que ella entienda cuál es su trabajo. Si es en alguno de los proyectos que estamos hablando como iglesia, bienvenidos. Si es en alguna otra área específica que en este momento tú le has hablado, Señor, repito, no lo dejes tranquilo hasta que él doblegue su voluntad a la tuya, hasta que ella entienda que no hay forma de crecer espiritualmente que hasta que se involucren en las vidas de otros. Que dejemos de buscar lo que a nosotros nos produce gozo y empecemos a buscar lo que a ti te produce gozo, lo que a ti te alegra, lo que a ti te deleita. Que cumplamos el propósito por el cual somos iglesia y por qué razón tú nos bendices. Porque cuando entendamos todo esto, la dinámica del reino se va a multiplicar. Lo creo, Dios. Así que, Señor, trabaja con mis hermanos, no por emoción, no por gusto, sino por compromiso, por pacto. Honra a Dios, a tu iglesia, para que tu iglesia pueda honrarte, Dios. Jesucristo nos dejó la medida muy alta y tenemos que responder por Cristo Jesús. Oramos por Él. Amén.